Pues, voy a comenzar a explicarles cómo vamos a estar trabajando para poder aprovechar esta hora y media, porque en realidad es mucha información. El tema que hoy nos trajo acá, que nos hace reunirnos, es manejo de las emociones y mis hijos, de el programa de conferencia a padres, para padres online, y mi nombre es María Luisa Aguilar. Yo estaré a cargo de acompañarlos en este momento dentro de esta ponencia, ¿sale? Voy a abrir la pantalla para que ustedes la puedan ver más amplia. Aquí voy a seguir viendo quiénes entran y voy a seguir accediendo, o sea, permitiendo los accesos. Pienso que esto lo debo de quitar porque si no se va a quedar grabado. Déjenme quitar. Ahí está, mejor lo minimizo y sigo admitiendo porque se graba, bueno, cosas que tengo aquí en la pantalla. Pues, bienvenidos papás. Muchísimas gracias por su confianza. Espero de verdad, de todo corazón, que lo que hoy platiquemos sea de ayuda, sea de apoyo con las necesidades que cada uno de ustedes tienen en relación a la educación con sus hijos. Educación que, bueno, sabemos que no es nada sencilla, es bastante complicado. Todos los que somos papás y somos maestros lo sabemos. Les comento cómo vamos a llevar a cabo el desarrollo de esta sesión. La idea es que tengamos un espacio de bienvenida justamente como lo estamos haciendo. Posteriormente, lo que va a pasar todo este tiempo es de las 5 a las 6:30, que estaremos concluyendo 6:30 en punto. Es una pequeña presentación, en este caso del ponente, que es una servidora. Después nos centraremos en la exposición del tema y al final voy a dejar un espacio de dudas. Entonces yo les pediría, papás, que si tienen alguna duda conforme vayamos llevando la exposición, ustedes puedan apuntar en un cuaderno, en una nota, cuál es la duda que tienen para que en el espacio de dudas nos las puedan compartir y yo con mucho gusto pueda aclarar las dudas que cada uno de ustedes tenga y haremos un cierre concluyendo este día de conferencia para padres, de nuestra segunda conferencia para padres. Bueno, me presento con ustedes. Mi nombre es María Luisa Aguilar. Yo soy psicóloga y bueno, antes de presentar la formación que uno tiene, el por qué uno puede estar acá platicando de estos temas, pues soy madre. Esta imagen que ven ahí en el centro es de mis hijos. Cuando estaban chiquitos, ahorita ya no tienen esa edad. Ahora tienen 14 y 11 años. La niña, bueno, la adolescente 14 y el adolescente 11 años. Pero bueno, son imágenes que les quise compartir porque para mí pues son importantes un tanto lo que refleja y explica quién soy. Soy una persona que disfruta mucho, mucho, mucho de su profesión. Parece que ando como en muchas fiestas, pero no son tantas fiestas, son convivios con mis alumnos, con graduaciones, imparto clase de nivel medio superior, superior y posgrado. Y bueno, pues ahí estoy, ¿no? Como muy contenta con lo que hago, sobre todo, principalmente como ustedes, soy madre, y hoy fíjense que cuando pensaba yo en la conferencia y hoy que me toca estar acá, estoy mucho, sí, con el entendimiento de la profesión desde lo que desarrollamos en el área educativa y en el área clínica de atención a las familias, pero sinceramente también estoy desde el rol de madre, es decir, ser madre de repente se aleja como mucho la idea de lo que hay en los libros y en las teorías y en los textos cuando lo estás viviendo realmente, ¿no? Cuando estás ahí. Entonces, bueno, principalmente estoy aquí compartiendo con ustedes esto que es tan maravilloso, tan grande como ser papás y ayudar a crecer a otros, ¿no? Ayudar a desarrollarse y en ese camino madurar también uno bastante. Entonces, bueno, pues ahí me tienen, María Luisa Aguilar, que con mucho gusto estaré con ustedes. El tema de hoy es manejo de las emociones y mis hijos. Y para llegar a las emociones, a algunas estrategias que vamos a platicar, porque la idea es que ustedes se las lleven y las puedan implementar en la casa, con sus hijos, más en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, con pandemia, con crisis de toda
De todas formas, me refiero a emocionales, económicas, pérdidas familiares, son tiempos complicados que no esperábamos, no del todo. Entonces, yo espero de verdad que esto que platiquemos hoy sea de apoyo, sea de ayuda para ustedes. Entonces, para iniciar el tema, el desarrollo del tema, yo quisiera compartirles una parte de lo que significa el rol de los padres y las familias en la construcción de un ser humano. Es decir, ¿cuál es el papel o el rol que los papás y las familias juegan o se juegan en la construcción de un ser humano? Y bueno, conforme vayamos avanzando, ustedes van a ver que el rol es bastante profundo, bastante complejo. Hay un filósofo español, Fernando Savater, que seguramente han escuchado hablar de él porque viene mucho a México, viene mucho a la UNAM, eh, viene mucho a México. Y dentro de uno de los tantos libros, de las tantas obras que tiene Savater, hay uno en especial donde él cita esto y quiero retomar la cita para platicarla con ustedes. Él, en este libro que se llama El valor de educar, dijo, los niños son educados para ser adultos. Y fíjense que voy a enfatizar en esto. Los niños son educados para ser adultos, no para seguir siendo niños toda la vida. Son educados para que crezcan mejor, no para que no crezcan, puesto que de todos modos, bien o mal, van a crecer irremediablemente. ¿Sí? Y fíjense, quiero que se queden con la idea en el pensamiento, aquí tenganla presente, los niños son educados para ser adultos. Ahí quédense por favor con esa frase, manténganla, reténganla. Si los padres, dijo Savater, no ayudan a los hijos con su autoridad amorosa a crecer, por ahí pongan otra frase, autoridad amorosa, a crecer y a prepararse para ser adultos, será la vida quien lo haga. Hablar de emociones hace unas décadas atrás, 2, 3 décadas atrás, era ponerle sal y pimienta a una conversación, porque había un cuestionamiento entre que si son importantes, no son importantes, son reales, no son reales, pero a ver dónde están, cómo se tocan, cómo se palman, o sea, tú no vas a la tienda y dices, me das 5 kilos de felicidad, o sea, era todo un tema, pensar en las emociones, y era bastante criticado, pensar en las emociones, o aquel que hacía una investigación en emociones, era bastante criticado porque ¿dónde estaba el fundamento científico en algo que, cómo se toca, ¿no? El caso es que ha avanzado mucho la ciencia de la neurología, de la psiconeurología, de la psicología, entre otras, donde hoy sabemos que las emociones son fundamentales en la vida del ser humano. Un poquito más adelante les voy a explicar qué son las emociones. Y me adelanto un poco, las emociones son parte innata del ser humano. Nacemos con ellas, incluso es lo que nos vuelve seres humanos, lo que nos hace seres humanos. Somos emocionalmente, eh, emocionalmente, conductualmente, somos emoción, los humanos. Y así como nos enseñaron a usar los cubiertos para partir la carne, para comer, ciertas condiciones sociales de comportamiento, como cuál es la palabra mágica, gracias, con permiso, ¿no? Así como nos educaron, debió de haber tenido la emoción una educación. Ajá. Nos debieron de haber enseñado cómo se digiere el enojo, cómo se deglute el miedo, cómo se traga la tristeza. Nos debieron de haber dado cubiertos para aprender a digerir las emociones, si es que puedo usar una palabra. El caso es que estas emociones
se logra digerirlas, manejarlas, porque las emociones no se enseñan, ¿eh? No se enseñan, son humanas, ya están dadas por naturaleza. Y qué bueno, porque es lo que nos recuerda que somos seres humanos. Ajá. Pero se educa el manejo de las emociones. Ajá. Cómo yo las abordo. Y eso se logra primero en la familia. Más adelantito me van a entender más porque insisto que primero en la familia. Y cuando Sabater dice, los niños son educados para ser adultos, no para seguir siendo niños toda la vida. Y aquí es donde fíjense que quisiera pararme en mi rol de maestra, donde me toca ver a sus hijos en los niveles en los que estoy con ellos y escuchar a los papás, porque esto lo hacemos presencial, escuela para padres presencial, y de repente ver que quienes inconscientemente, con un amor quizás ciego, discapacitamos a los hijos. Habían nacido sanos, pero pareciera que les empezamos a cortar manos, piernas, ¿sí? Los niños son educados para ser adultos, no para seguir siendo niños toda la vida. Voy a poner un ejemplo. Imagínense que en una sala hay un jarrón de cristal cortado del siglo, ¿qué les gusta? Del siglo XIX, 1800, y que vale 18,000. Y entonces ese jarrón lo ponen en la mesa de la sala donde hay un niño de 3, 4 años, que el niño, ¿qué va a estar pensando que vale 18,000 ese jarrón? O sea, los niños van, corren y, ¡uii! ¿No? Y él, supongamos que el niño lo rompe, lo tira. ¿Quién tuvo la culpa? ¿El niño o el adulto? Primero. Pero lo que recibe el niño es un regaño. ¿Cómo? La herencia de tu abuelita. Y el niño llora, o la niña llora, incontrolablemente. ¿No? ¿Y qué le decimos? Ni una lágrima más, no me llores, ni una lágrima, ¡cuidadito! Y además los chavitos dicen, es que me estoy tratando de controlar, pero no puedo. ¿Sí los han visto? Y además, los niños no lloran, y no llores. Y te estoy diciendo que no, ni una lágrima más. Voy a dar otro ejemplo. Cuando hay una fiesta infantil, y se sientan los adultos a platicar, y un niño llega y pide la palabra o quiere participar en la conversación, los adultos regularmente, vete para allá, esto es plática de adultos, aquí no te toca, y los alejamos, ¿sí? Y como ese ejemplo puedo darles mucho, porque nos vamos a la escuela y pasa algo similar. Y entonces, cuando tenemos 12, 13, 14 años, cuando nos volvemos adolescentes o adultos, o quizás antes, y estás con una emoción de enojo, de tristeza, de lo que sea, y te preguntan, oye, ¿qué tienes? ¿Qué contestamos regularmente? Además, con el tono en el que lo contestamos, oye, ¿qué tienes? Además, pregunta que si estás viendo y no ves, ¿no? O sea, estás viendo la cara de enojo, el ceño fruncido, ¿qué tienes? Entonces, ¿qué tienes? ¿Qué contestamos? Nada. Y entonces los papás y padres del adolescente ya dicen, ¿cómo? O sea, porque además ni siquiera dice y ni siquiera contesta y es un malagradecido, y es un grosero, y es un... Y, y yo pienso, y de verdad lo querías inteligente emocionalmente, cuando lo que se le enseñó fue a callar, cuando lo que se le enseñó fue a no expresar. No estoy diciendo que sea lo general, pero en todo, o sea, una totalidad. Pero es un común que nos cuesta trabajo incluso a los adultos, la pareja, papá y mamá, ¿sí? ¿Qué tienes? Nada. Adultos, en el trabajo.
Entonces, cuando Sabater dice, los niños son educados para ser adultos, no para seguir siendo niños toda la vida, es que lo tengo que dejar crecer. Y eso significa una independencia. Ujú. Una independencia en todos los sentidos, emocional, académica, económica, y tengo que empezar a soltar. Y he escuchado historias como, es que cómo se va a ir solito, qué tal que algo le va a pasar ahí en el camino y entonces todos los males le van a pasar en sexto de prepa o primero de licenciatura. Y cómo va a cruzar la calle y tú escuchas, o yo escucho eso, y yo digo, bueno, es que no le das un privilegio de duda, no le concedes un poco de duda a tu hijo y ya lo discapacitaste, es que no va a poder, ¿no? Es que no va a poder. Y entonces puede haber situaciones de sobreprotección que no le está permitiendo a ese niño crecer o a ese niño madurar. Igual pasa en las emociones. Pero fíjense, para llegar ahí es algo complejo, porque el propio Sabater dice, la autoridad ha sido abolida por el adulto y ello supone, solo puede significar una cosa, que los adultos se rehúsan a asumir la responsabilidad. Educar no es fácil, educar es complejo. Yo algo que les quiero decir en relación ahora a las emociones es, todo lo que ustedes hagan es lo que sus hijos van a aprender, todo. Y hoy los adultos tenemos una vida muy distinta a la que nuestros papás tuvieron o nuestros abuelos tuvieron. En aquel tiempo había una mamá en casa que se quedaba, que no pensaba en salir y trabajar o tener una profesión. Su mayor anhelo era estar en su casa con su familia de cuerpo entero, de vida entera. Hoy las familias son distintas porque las economías son distintas y la política es distinta y las necesidades de una sociedad son distintas. Y entonces, hoy, el que educa termina siendo la abuelita, que no es lo mismo hoy que 30 años después, o terminamos minimizando la autoridad, que tendríamos que definir qué significa autoridad, hablándolo desde el terreno emocional y a mí me parece que también moral, donde los adultos vivimos una vida bastante acelerada y pienso que tiene que llegar un momento en el que paremos y reflexionemos porque hay alguien que está creciendo y nos necesita a su lado. Cuando estaba construyendo esta plática, vino a mi mente esta imagen de Mafalda, que si la leen, ¿no? Dice ahí, pero, ¿por qué tengo que hacerlo? Y entonces le contesta, porque te lo ordeno yo que soy tu madre, ¿no? O sea, cualquier similitud con la realidad. Y luego le contesta Mafalda, si es cuestión de títulos, yo soy tu hija y nos graduamos el mismo día. Ojalá sí nos puedan contestar nuestros hijos, pero muchas veces cállate porque soy tu madre, porque yo sé y no le permitimos la palabra al otro, emocional, ¿no? ¿Qué sientes? ¿Cómo te sientes? Voy a ir avanzando un poco más y yo creo que va a quedar más claro. Y con esto no significa que el padre está ayudando a crecer, el padre o la madre, o que está permitiéndole al otro un espacio de cuando seas adolescente, oye, ¿qué tienes? Bueno, fíjate que lo que me está pasando es si no me enseñaron a expresar, porque entonces estoy siendo coercionado. Y para Sabater, autoridad no significa cortar cabezas o una serie de premios y castigos, más castigos quizás. Autoridad no significa hacerle al verdugo, ¿no? O tronar los dedos. Autoridad o gritar, ¿no? ¿Por qué? Porque soy tu madre y te callas. Autoridad es, en este autor, ayudar a crecer a otro. Y yo agregaría que no solamente es ayudar a crecer a otro, sino de alguna manera crecer nosotros
como personas gracias a que estamos ayudando a otro. Es decir, de alguna manera nos vemos en la necesidad de tener que conocerme en mis mayores talentos, en mis mayores virtudes humanas para ayudar a crecer a otro. Y fíjense que les traje un pequeño video que dura 2 minutitos y lo quiero retomar porque esto tiene relación con lo que estamos platicando. Seguramente ustedes recuerdan a ABBA. La canción es Se me escurre entre las manos, se me escurre entre los dedos. Se las voy a poner 2 minutitos, no nos lleva más. Ahí me dicen si no llegan a escuchar. She leaves home in the early morning, waving goodbye with an absent-minded smile. I let you go with a surge of that well-known sadness, and I have to sit down for and without really entering the world, I'm glad whenever I can share laughter, funny little slipping through my fingers all the time. I try to capture every minute, the feeling in it, slipping through my fingers all the time. I really see what's in her mind each time I think I'm close to knowing. She through my fingers all the time. Sleep in our eyes, her and me at the breakfast table, barely awake. I let precious time go by. Then, when she's gone, there's that old melancholy feeling and a sense of hate I can't deny. What happened to those wonderful adventures? The places I had planned for us to go. Some of that we did, but most we didn't. And I just slipping through my fingers all the time. I try to capture every minute, the feeling in it, slipping through my fingers all the time. Do I really see what's in her mind each time I think I'm close to knowing? She keeps on going, slipping through my fingers all the time. Sometimes I wish that. Ok, fíjense bien, hasta ahí. Lo que les quiero decir con esto y hasta ahora es que crecer, madurar en el desarrollo emocional también implica un acompañamiento, necesariamente, porque como dijo Sabater, los niños son educados para ser adultos, no para seguir siendo niños toda la vida. Y fíjense que me voy a regresar un poco y en este video de Se me escurre entre los dedos es, incluso si ellos no están logrando algo, lo que sea, aprender a leer, aprender a ser responsables, aprender a irse solitos a la tienda y luego a la escuela, y eso da mucho miedo como papá. Porque además empezamos a tener una de fantasmas de es que a todo el mundo han secuestrado, sí, pero también hay chavos de 18 años caminando yendo solos en la ciudad. Pero si nosotros, lo que dice esta canción que a mí me encanta es, se va a la escuela con su mochila y me dice adiós con su manita, y está creciendo y no lo puedo evitar. No, claro que no.
no lo puedes evitar. Y lo mejor es que de verdad le apostamos mucho a la educación en las emociones, que le ayudes, que le acompañes, porque es lo que le va a dar fortaleza en su vida. Pero aquí hay un pequeño detalle, yo diría grande, que si yo no logro manejar mis emociones como adulto, todo lo que yo haga es lo que ellos van a aprender. Y al final son un gran espejo. Muchas veces hay almas resilientes, inteligentes y capaces de decir, yo no voy a hacer lo que mi papá hizo o lo que mi mamá hizo, y seguramente nosotros también tenemos nuestra historia y no repiten el patrón. Pero también hay ocasiones en las que se repite el patrón de aquello que yo hice o dejé de hacer. Lo que les quiero decir es, para educar en la emoción, y para educar hay que estar consciente que los hijos están creciendo y que no son eternamente niños. Y que también ellos a su conveniencia, cuando se empiezan a volver adolescentes, es, ay, pero si yo soy niño, no, pero yo ya soy adolescente. No, ese rol lo vamos marcando nosotros. La familia, la familia es fundamental porque la familia se conoce como el vínculo de socialización primaria. Es decir, es el primer lugar en el que nuestro ser está expuesto y aprende. Aprende a hablar, aprende a asearse, aprende a vestirse, aprende a obedecer a los mayores, aprende a distinguir lo que es bueno, lo que es malo, aprende moral, aprende ética, aprende a defenderse, aprende a competir también, aprende a proteger a los más pequeños, aprende a compartir. Eso aprendemos en la familia como nuestro vínculo de socialización primaria. Y nuestro vínculo de socialización secundaria son los amigos, es la escuela, después se vuelve el lugar de trabajo y también aprendemos diferentes cuestiones ahí. Pero fíjense, si la socialización primaria es satisfactoria, esta socialización en la infancia, en la familia, si esta socialización es satisfactoria, la socialización secundaria será más fructífera, será más fácil, su implementación será, llegar yo ahí va a ser más satisfactorio. Pero si no, o sea, si la socialización primaria, que es la familia, no permitió esos vínculos, ese desarrollo, ese niño que se está enojando porque ya me regañaron, porque tiré un jarrón y ni fue mi culpa, y entonces estoy con todo el coraje a todo lo que da, ya saben los niños, respirando fuerte, casi con los ojos volteados, y los papás lejos de hablar con él y decirle, oye, dime qué es lo que sientes, dime qué es lo que está pasando, yo te veo enojado, no tengo nada. Obviamente porque son niños, responden de esa manera, pero si yo no le ayudo a expresar su emoción, lo que le estoy enseñando es a callar y muchas veces hasta alejarse de mí. O si no lo puedo mirar, ya yo he escuchado muchos papás que dicen, mi niño, ¿no? Mi niño, y el niño tiene 15 años, ¿no? Yo, ¿en serio niño? Bueno, si yo les contara la de cosas, niños que no son niños, que ya son incluso muchos de ellos hasta adultos, y la pregunta es, pues tenemos que ayudarles a crecer, tenemos que acompañarles a crecer. ¿Por qué? Porque si no, maestros, compañeros de trabajo, compañeros de escuela, sociedad, vamos a tener que invertir tiempo para civilizar al otro. Y civilizar al otro significa hacerlo útil para la vida civil, hacerlo capaz para la vida civil, hacerlo entender que no vive solo, que vive con otros y que hay muchas cosas que el mundo ya tenía como problemas y que nosotros llegamos a adaptarnos al mundo. Cuando la familia no puede, bueno, pues es la sociedad la que invierte y ese aprendizaje muchas veces es complicado. El aprendizaje en la familia es diferente al aprendizaje en la sociedad. ¿Por qué? Porque si hoy nosotros no nos ocupamos por formar hijos
seres humanos emocionalmente sensibles, capaces de comunicar, capaces de identificar su emoción, capaces de reconocer lo que están sintiendo, capaces de mediar con los otros en sociedad, va a ser la sociedad la que se lo tenga que enseñar. Y créanme que cuando la sociedad lo enseña, y ustedes lo saben porque no es nada nuevo lo que yo estoy comentando, es que la sociedad te lo enseña a cachetadas. Freud le llamó su principio de realidad, ¿no? Cuando salimos de la casa y entonces se suponía que yo era la princesa, yo era la reina y el mundo, ¿no? O sea, me da mis cachetadas y entonces tengo una realidad que no me hicieron saber. Y entonces la sociedad, pues por supuesto que va a invertir el tiempo, pero muchas veces la sociedad relega, la sociedad hacia un lado, si nosotros no les enseñamos a ellos a manejarse en sus emociones. Como dije al inicio, esos cubiertos, ¿no? Que nos enseñaron a usar la carne o el pescado o la sopa, ¿cómo le hago para manejar este dolor? ¿Cómo le hago para manejar esta tristeza? Y bueno, la verdad es que, como dice la canción de ABBA, se me escurre entre los dedos, nunca vamos a dejar de ser sus papás. Eso no va a pasar. Y eso no significa que toda mi vida voy a tener un niño. No, porque imagínense, o sea, no creo que nadie de ustedes quiera condenar, es que digo condenar, quizás está mal condenar su vida, pero hipotecar tu vida a un pedacito de carne, porque entonces eso no sería libertad. Al contrario, estarías encarcelando a tu hijo, estarías discapacitando a tu hijo, estarías volviéndolo incompetente para la vida. Y eso le va a pesar. ¿Por qué? Porque tú no le vas a vivir siempre. Y además, tú vas a envejecer y ya no vas a tener la fuerza que tienes hoy. Lo mejor es permitirle su independencia, estar consciente que están creciendo, que no vamos a jugar a los dinosaurios toda la vida, ni a las princesas, y que un día vas a tener una vida en sociedad, porque además lo anhelamos los papás. Y pensamos que un día trabajes y tengas una profesión y te vaya muy bien y seas bien recibido y seas un profesionista de éxito y seas un buen hombre y seas una buena mujer. Pero eso se construye. Y la base, porque eso no llega como campanita de ¡ting! Ya se vuelve una buena mujer, ¿no? Eso se construye. Y es un proceso de desarrollo durante toda la vida. Y el manejo de las emociones es crucial, es fundamental. Y la familia es quien debe de ayudar en el proceso. Entonces, la educación en familia funciona por la vía del ejemplo. Si ustedes me preguntaran qué estrategia emocional puedo usar para trabajar con mi hijo, yo diría es que así haya miles de estrategias, si no las tomas como un ejemplo de vida, no va a trascender. Y en cualquier terreno que se llame educar, la verdad es que es así. Por ejemplo, quienes somos maestros tenemos una responsabilidad muy grande, más con adolescentes y niños y preescolares, no se diga. O sea, el maestro no puede decir éticamente, lleguen temprano cuando el que llegó 5 o 10 minutos tarde fui yo. O hagan bien la tarea cuando el que ni siquiera preparó la clase fui yo. O yo como padre no le puedo decir a mi hijo, oye, imagínense las bolitas así de cigarro, no vayas a fumar, fíjense, no vayas a fumar, porque si fumas te da cáncer. Ajá. Y además todavía con la caja de cigarros que ya ven que ya tienen ahora unas imágenes terribles de cáncer, oye, responsabilízate. Y resulta que el papá es, como dicen, la luz de la calle, la oscuridad de su casa. Se educa con el ejemplo. Y en la familia, eh, lo que se aprende, lo que se aprende en familia es indeleble. Hagan de cuenta como un marcador indeleble porque tiene una fuerza persuasiva y moralmente son principios que son muy estimados y es lo que nos va a ayudar a resistir a la tempestad de la vida. Tenía yo una alumna en licenciatura hace ya muchos años
Y era ella tremenda, ¿no? Era muy relajienta, tremenda, inteligente, muy inteligente, me quedaba claro. Y yo creo que también por eso movía mucho. Además, grande, ¿no? Era una chica alta, altísima, no sé, como de unos 75, yo creo. Muy, ella era robusta, no era delgadita, y se sentaba hasta el frente. Entonces ya se imaginarán, tapaba a todos sus compañeros, ella le valía, ella se sentaba. Y era muy escandalosa. Y un día nos tocó hablar de métodos anticonceptivos y sexualidad. Yo dije, no, bueno, me va a hacer el salón. Y no, fíjense que la más madura, la más consciente, la más centrada, ella a sus compañeros, ¿no? Y yo le dije, oye, me llamó tanto la atención que le dije, tienes que decirme quién y qué te dijo para que tú reaccionaras así, para que tú pensaras así. Y se puso un poco seria y me dijo, mi mamá. Porque mi mamá me dijo, su mamá fue madre soltera, madre joven, con una seriedad desde que yo tenía 8 o 9 años y ya me empezó a explicar. Yo dije, wow, o sea, sí, porque además era un ejemplo claro su mamá para ella, en ese sentido. Y así es la educación en familia, ¿no? Es indeleble. Todo lo que ustedes digan, para bien o para mal, porque muchas veces estas formas de educación pueden, saben, lastimar tanto, es como un jarrón que se rompe y que, a ver, pégalo, 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 pero ya está cuarteado, ya está lastimado y es difícil. Y miren que muchas cuestiones de enfermedad mental tienen su raíz en la emoción, en no saberlas manejar, en no saberlas identificar, y una gran mayoría tienen su origen en la relación parental, con los padres, en la familia. O sea, es cosa seria, pues. Goethe dijo, da más fuerza saberse amado que saberse fuerte. Pareciera que hoy tratamos de cubrir los espacios emocionales, incluso de convivencia, con cosas, ¿no? Incluso los adolescentes se lo han creído. Yo los oigo y entonces el celular, y sufren por un celular, y sufren por una camiseta. Entiendo también porque están en la etapa de etiqueta, de rol social, de pertenecer a sus compañeros. Y entiendo también porque en un mundo de etiquetas, de juicios, de prejuicios, pues es así. Pero pareciera que estamos supliendo un objeto por esa condición de tiempo. Parece que 5 minutos ya son, ahora sí valen oro, ¿no? Y es complejo porque da más fuerza saberse amado que sentirse fuerte, ¿no? Que saberse fuerte. Y entonces uno podría decir, bueno, por aquel día que te ofendí, que te lastimé, ahí te va tu iPad o ahí te va tu celular, o ya, por favor, cállate. Dicen que ahora el chupón es el celular, ¿no? O sea, el chupón que va a silenciar a los niños es el celular. Y sí, tal cual, se los dan. Entonces, nunca dejen de decirle a sus hijos cuántos los aman. Nunca se duerman enojados con ellos. Nada es más grande que el amor que uno pueda tener por un hijo y el dolor de saber que ellos no puedan manejar sus emociones y se corten o vomiten o se sientan incapaces para socializar porque tienen una carencia. Da más fuerza sentirse amado que saberse fuerte. Y fíjense que hay un autor Messenger que dice, pero antes, aquel que gobierna a los demás, antes debe de ser amo de sí mismo. Y si llevamos esta frase al tema de las emociones, y si ustedes me preguntan, bueno, sí, ya, pero ¿cuáles son las estrategias? No vas a poder llevar a nadie a donde nunca has sido. Es muy difícil y creo que es muy difícil porque además no nos han educado. Nos educaron a tú cállate, los hombres no lloran, a ver, ¿por qué rompiste ahí? Ni una lágrima más. ¿Te portaste mal? Rápido un reporte, ¿no? Como si el reporte fuera a resolver el problema, eh, en lugar de escucharnos, sentarse, hablar, permitirnos expresar. Bien dicen que la palabra sana, y decirle al niño, al adolescente qué está sintiendo y escuchar.
Y si tengo que pedir perdón como adulto porque me equivoqué, bueno, pues entonces pido perdón, porque no era mi intención lastimarte, menos a ti, que eres mi hijo, pero no nos enseñaron. Entonces, cuando Messenger dice, aquel que gobierna a los demás antes de que cuidamos de sí mismo, yo creo que esto es crucial en el manejo de las emociones y nuestros hijos. Con mucha humildad, aprender a manejarlas para nosotros y con nosotros. Em, y si no nos enseñaron, nunca es tarde para aprender. Yo soy de Acapulco y los colegios que están acá acompañándonos, que es el Colegio América y el Instituto Victoria, yo egresé del Colegio América. Ustedes saben que tenemos unas costumbres de alimentación tremendas, ¿no? Por allá, y no me dejarán mentir, los niños de bebé ya tienen la Coca-Cola en la mamila, ¿no? O el café. ¿Y qué tal el relleno? O sea, con un montón de grasa. Y a mí me encanta, es algo con lo que he luchado toda mi vida. Y cuando me vine a México a vivir, mi mamá en algún tiempo vino conmigo, yo en aquel entonces ya mi hija estaba chiquita, yo tendría unos 30 y tantos años, y le dije a mi mamá, y mi hija estaba chiquita, tendría 1 o 2 años, y le estaba yo enseñando a comer verduras, frutas. Y le dije, ¿por qué no me enseñaste a comer verduras? Porque hoy me cuesta mucho trabajo. Y me dijo, oye, ¿cuántos años tienes? Y yo dije, 30 y tantos, ¿por qué? Y todavía enojada, ¿no? Bueno, pues ya estás grande, lo puedes cambiar, mi reina. Si sabes que estás mal, pues cámbialo, ¿saben? Y miren que mi mamá no leyó a Nietzsche, ni a Freud, ni a nadie, ¿no? Y yo dije, ¿sabes? Entonces, nunca es tarde para parar, para reconocer, para reflexionar y para decir, bueno, y si mi hijo hoy es así, o si mi hija hoy reacciona así, ¿quién soy yo? ¿Qué hice yo para que él esté teniendo esta conducta hoy? Ujú. Ahora, ¿qué son las emociones? No nacieron en la casa, nacieron con el ser. O sea, son parte del ser, son parte de su naturaleza. Y son emociones como alegría, tristeza, enojo, amor, miedo, sorpresa, que a un niño no se le enseñaron. Simplemente son innatas y es lo que nos vuelve humanos. Ahí están. Y tienen una respuesta fisiológica, siempre. Si ustedes buscan en internet videos de niños que se ríen, bebés de 4, 5, 6 meses, busquen por ahí, se van a matar de risa porque van a ver cómo les ponen nada, o sea, una servilleta y la rompen y el bebé, ja, 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 pero a carcajadas. Es decir, a un niño no le enseñaron, no le dijeron, mira, para reír tienes que hacerle así, ja, ja, agarra aire, infla el estómago y ríes. O para llorar, fíjate que le tienes que hacer así. No, o sea, las emociones son innatas, ahí están. Ujú. Y además, son células vivas en el sistema nervioso. Hay péptidos y neuropéptidos generando una emoción, hay un neuropéptido para cada emoción. Si yo todos los días me enojo, si yo todos los días me enfado, es lo que mi encéfalo está aprendiendo. Y entonces es en lo que yo voy a hacer una maestría, un doctorado en la vida, ¿no? Yo voy a aprender a enojarme. Claro que también hay cuestiones, como dije, innatas, es decir, de temperamento, que yo soy una persona eh, enojona o alegre o triste, porque esa es mi personalidad. Y es la emoción que quizás todos conocemos todas las emociones, porque somos humanos. Todos hemos experimentado todas las emociones, pero hay emociones que son más insistentes en nosotros, que persisten más. Uh-huh. Y estas emociones llegan y no crean que se razonan. O sea, si tú le dices a un niño, a ver, mi rey, un niño de 3 años, ¿qué quieres? ¿Un chocolate o un brócoli? ¿Qué va a decir el niño? Yo quiero mi chocolate. Salvo los niños así que dices, no, no eres un niño normal porque quieres brócoli, tomate, cebolla, ¿no? Eh, Somos egocéntricos por naturaleza, porque somos emocionales.
Hay una parte de nuestro cerebro que nos ayuda a comprender, a controlar, a contener, a analizar, a resolver, a preguntarnos, a dominar esa emoción, a reconocerla y a poderla entender. ¿Por qué está pasando? Ujú. Las emociones están ahí todo el tiempo. Y tendríamos nosotros que identificarlas como papás en nosotros mismos y que se vuelva una parte cotidiana en la manera en la que actuamos, en las que nos relacionamos con nuestros hijos, en las que les hablamos, no nada más con, porque soy tu madre y te callas. Juren lo que no entendió nada ni comprendió nada y lo va a repetir. Justo lo que no quieres que haga, lo va a repetir y lo va a volver a hacer y se va a volver crónica la conducta incluso, al grado de que o se aleja de ti y no encuentra la oportunidad de poder expresar, porque lejos de ser acompañado en ese manejo, porque además, si es, miren, les voy a poner una analogía, un ejemplo. Si tú quieres enseñar a manejar a alguien estándar, un carro estándar, pues tú tendrías que saber manejar, ¿no? ¿Sí? Si tú quieres que tus hijos sepan identificar, controlar, reconocer y dirigir sus emociones hacia un acto de salud, salud mental, tú tienes que aprender a manejar. Y si tú no sabes manejar, ¿cómo vas a acompañar a tu hijo? O sea, no es magia, ¿no? O sea, es algo que hago yo para acompañarlo. ¿Y saben dónde viene acá el tema todavía más complejo? Que educar, en el caso cuando tenemos a papá y a mamá, es que les toca a los dos. Y muchas veces alguno de los dos se desentiende, ¿no? Si te vi ni me acuerdo, o se fue por los cigarros y ya no volvió, y estás, o sea, no significa que no estés, o sea, ellos entienden que ahí estás, pero no estás. Y entonces es irónico porque al final decimos, bueno, y todavía, es que vean cómo me contesta y cómo me trata, y de verdad todavía lo querías inteligente emocionalmente, con súper buenas calificaciones, siendo el cuadro de honor. Pues no, evidentemente no, porque le va a costar mucho trabajo. Entonces, la pregunta que a mí llegó cuando estaba yo elaborando esta presentación fue esta que tienen ahí. Entonces, ¿qué importancia tiene manejar estrategias emocionales con nuestros hijos? Insisto, no es algo que tú le vayas a dar a él. Tienes que aprender a manejar tú. Si no sabes, ¿cómo le vas a enseñar a manejar un carro estándar? ¿Sí? Entonces, todo lo que tú hagas, acuérdense que la educación en la familia arrasa con el ejemplo. Y si hasta ahora no lo he hecho quizás de la manera más adecuada para que mi hijo aprenda a ser tolerante, eh, abierto, expresar, pues como dijo mi mamá, nunca es tarde para aprender, ¿no? Nunca es tarde para empezar. ¿Cuál es el primero de los beneficios al manejar estrategias? La salud mental. Y el problema de salud mental en el mundo es verdaderamente grave. La semana pasada la maestra Salomé nos acompañó con el tema de depresión y ya ustedes estaban reconociendo la gravedad que tiene la depresión en el mundo como uno de los primeros lugares de muerte en el mundo, porque la depresión sí lleva al suicidio y estamos hablando de una enfermedad mental. Entonces, si yo aplico estrategias de manejo emocional, empezando por mí, que me parece que eso sería lo primero, puedo lograr comenzar a abrir un camino, una brecha, una veredita, ¿no? Hacia la salud mental. Ese es uno de los grandes beneficios. Y la OMS define la salud mental como un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no la ausencia de enfermedad. Esto es como un poco largo de explicar, pero miren que regularmente nos lapidamos y nos lastimamos y entonces decimos, es que mi hijo se corta, es que nos estamos divorciando, es que yo le he gritado, es que hasta le he pegado o lo he ofendido o he estado ausente.
o no he estado aquí. Y entonces, eh, miren, cuando hay una enfermedad, una conducta que no le permite al chico adaptarse al mundo y que es una conducta descontrolada, suelen ser muy etiquetados. No lo gritan, no dicen, mundo, me corto, mundo, vomito. Ajá. Desgraciadamente, son conductas distorsionadas, desadaptativas, que se viven en mucha soledad, porque no les enseñaron cómo usar los cubiertos para partir el enojo y masticarlo y deglutirlo y tragarlo y finalmente devolverlo, ¿no? Decodificarlo. Y se viven en mucha soledad. Salud mental no es ausencia de enfermedad. Es decir, que nadie se la pida ni que nadie se señale ni, o sea, estás sufriendo. Te estás sintiendo al nivel, no estás pudiendo además expresar, emocionar, colocar, poner y resolver, que no es fácil además. Entonces, si nos vamos a esa definición de la OMS, que es un estado completo de bienestar físico, mental y social, bueno, pues es algo complejo, porque entonces, ¿quién tiene salud mental? Sin embargo, no existe la totalidad, ¿no? El 100% de salud física o el 100% de bueno o el 100% de malo o el 100%, pero sí un momento para alcanzarlo, un lugar para poder llegar a él. Es decir, la salud mental no es algo que esté dado nada más así. Se hace algo todos los días por alcanzar esa salud mental e involucra el desarrollo emocional. Entonces, cuando se tiene una buena salud mental, las personas pueden reconocer, superar su estrés cotidiano de la vida, trabajar de manera productiva, mejorar actitudes en cada persona, en la sociedad en general, y esto les permite alcanzar sus logros. Pero imagínense, piensen en un niño que va a la escuela y entonces, ay, perdónenme, que va a la escuela y entonces los papás están peleando porque además sienten que es telenovela, ¿no? Los papás y que los hijos son los espectadores y no es así. Hay que tener mesura. Y entonces gritos por acá, gritos por allá. Y obviamente emocionalmente eso cala, ¿no? Eso, eso rebasa a los jóvenes y a los niños. Y, eh, y además de eso hay crisis económica y no hay forma de solventar y entonces papá y mamá se echan la bolita y tú y yo y lo que les estoy diciendo es que hay factores de riesgo, que hay muchos factores de riesgo alrededor y entonces pues ahí le ponemos la mochilita y ahora le vete a la escuela. ¿Ustedes creen que ese niño va a tener la cabeza para poderse sentar frente al maestro y decir, sí, 2 más 2 son 4? Ah, bueno, porque además vamos a sumarle al ejemplo que se mete al salón y le dan un zape sus compañeritos. Digo, ya para rematar la cerecita en el pastel, ¿no? Ese niño no va a estar con la salud necesaria, con la atención necesaria para poder poner atención. Y no es su culpa que te hayas equivocado en la elección de la pareja o que no te haya gustado o que como adultos no podamos resolver nuestros conflictos o que como adultos incluso digamos, bueno, ya no te quiero ni me quieres, es más, nos odiamos, pero para que ellos no sufran. No, yo creo que sufren más. Pero no tiene la culpa el niño o el adolescente de lo que el adulto no puede resolver. Por eso, como dijo Messenger, ¿no? Aquel que gobierna a los demás antes debe de ser amo de sí mismo. Y para eso, pues no se nace así, ¿verdad? O sea, no se nace inteligente emocionalmente hablando, ni se conocen las estrategias. Eso se logra pues entrenándolo, haciéndolo, aplicándolo, porque no vamos a aprender nada que no hagamos. Y sus hijos no van a aprender nada que no hagan. Nuestros hijos no van a aprender nada que nosotros no hagamos. Entonces, aquí la pregunta crucial es, bueno, ¿y cómo le hago, no? O sea, ¿cómo las desarrollo? ¿Cómo los aplico? Hay muchas estrategias. Hay, bueno, hasta diplomados, cursos, talleres vivenciales de cómo le hago. Yo pienso que, bueno, es que los hay, ¿no? Centros de formación
pero que sí debería de existir como escuelita de las emociones, ¿no? O sea, escuelita para que vayas, primaria 1 emociones, primaria 2 emociones, quizás sin tanto material, pero que nos pudieran formar y nos pudieran decir, es por acá, ¿no? Así se usan los cubiertos, por ejemplo. Bueno, uno de ellos es que comiencen a aplicarlo, ¿sí? Y comiencen a hacerlo. Voy a describir ejemplos. Etiquetar. Etiquetar describe la conducta, no la personalidad. Tienes que ser específico y evitar generalizaciones. Usar el nombre de la persona en lugar de la etiqueta. Y que las etiquetas no siempre son necesariamente la conducta de la persona. En, en Gestalt, en, en la psicología Gestalt, se dice el todo es más que la suma de sus partes. No puedo dibujarles acá, pero si ven el cursor, imagínense aquí una mamá con un papá y con un niñito aquí chiquito con los pelos parados así gritando. Ese niño que muchos quizás nos dejan así temblando, inquieto, inquieta. Y entonces papá y mamá llegan a consulta, en el caso de área psicológica, con la flecha dirigida hacia el niño o a la niña, ¿no? Una flechota, imagínense una flechota aquí así, diciendo él o ella. Y cuando empezamos a analizar el contexto decimos, no, bueno, es que él o ella solo es el síntoma de lo que alrededor está cubriendo, está pasando, está aconteciendo. Es decir, son un todo. El todo es más que la suma de sus partes. Y cuando hablamos de etiquetar, ¿no? Eres un flojo, eres un burro, un irresponsable. La etiqueta no siempre es la conducta de la persona. Y fíjense que la pida mucho porque de verdad que se lo va a creer. Si tú se lo dices, se lo va a creer. Y además si la escuela todavía se lo recuerda, se lo va a creer y entonces tiene que ser el niño portado mal y entonces ya voy a ser el niño portado mal, ¿no? Algo más también que se suele acontecer en este caso, como tu hermano, como tu primo, como híjola. Esas etiquetas pesan, ¿saben? Son como historias de la infancia que se van quedando aquí en la mente y que en una de esas te la crees. Te la crees y entonces tienes que jugar ese rol. Eviten etiquetar. Lo que pueden hacer es, este es el ejemplo, en vez de es una quejumbrosa de lo que yo hago, me molesta la forma en la que me critican o me criticas. Esto es más claro, esto es más, en una comunicación no es agresivo, tampoco es pasivo, es una comunicación clara y es lo que a mí me está pasando. Si tú lo dices, tu hijo va a aprender a decirlo. Es más, pienso que, pero ¿cómo le hago para que lo diga? Vívelo tú, hazlo tú, porque si no ellos van a aprender lo que aprendan de ti. Si tú gritas, ellos van a gritar. Si tú les das la espalda, ellos te la van a, no solo a ti, al mundo. Así van a salir en su socialización secundaria, así van a salir al mundo. Leer la mente. Concéntrate en la conducta y evita especulaciones acerca de motivos e intenciones. Asumir motivos es siempre una especulación y te lleva a cometer errores. En vez de lo hace para lastimarme, piensa en lo dice tal como lo siente cuando estés escuchando a tu hijo. ¿Sí? Luego, predicciones. Nadie puede saber lo que va a pasar en el futuro. Las predicciones solo son adivinanzas. Evita frases como yo sé, porque soy tu madre. O en las que se utilizan palabras como nunca, siempre, jamás, ¿sí? En vez de ya sé que nunca vas a cambiar, piensa, yo voy a estar calmada para ayudarlo a tranquilizarse. Ahí les va otro ejemplo. Catastrofizar. Evalúa tus pensamientos e identifica cuán indeseable es una situación. Busca excepciones. Evita palabras como nunca, siempre, todos, nadie, terrible, horrible, molesto e insoportable. En vez de es lo peor que pudieron haberme hecho,
Usa, estoy en un problema y voy a esforzarme para resolverlo. Soy reiterativa, si tú no lo haces, tus hijos no lo van a aprender. Van a aprender lo que vean de ti. Ahí está, que lo repetí, perdón. Otra técnica y estrategia importantísima es el lenguaje no verbal. Que a mi hijo me voltea los ojos y me hace así, sí, lo sé, porque son niños, porque son adolescentes y no hay que permitirlo. Pero también tienes que estar consciente de tu lenguaje verbal. Y esto nos gana, ¿eh? Nos gana a todos. La postura. Debe de ser una postura que tu cuerpo muestre interés en lo que me estás diciendo. Y ahí fíjense que yo creo que hasta tendríamos que tener un espejo para decir, lo estoy haciendo bien. O ya mi cara y mis ojos te están diciendo que cero desaprobación, olvídalo, ni te acerques a hablar conmigo de lo que estás pretendiendo hablar. Contacto visual, mira los ojos de la persona mientras conversas. Claro, o sea, amablemente, no así. Expresión facial, cuida tus gestos y los gestos de desaprobación. Tono de voz, controlar el tono de voz, que no se eleve, que no me exalte. Y si veo que eso está pasando, me calmo. Y de verdad, créanme, porque también soy mamá y ya pasé por la infancia en todas sus etapas y la adolescencia que estamos ya entrando ahí y sé que no es fácil, de verdad lo sé. Eh, Movimientos de la mano que no sean exagerados para no distraer al otro de la plática. Miren, los papás de los adolescentes suelen decir, es que no lo entiendo. Y yo digo, ni te quiebres más, porque ni él se entiende porque es un adolescente. Es como si dijeras, ¿por qué hace berrinche el niño? Pues porque es un niño. Por eso hace ese berrinche. Me parecería más extraño en una persona de 35 años verlo tirado, pataleando, llorando con los mocos y arrastrándose en todo el piso. Yo sí diría, no, bueno, esto ya no es un niño, ¿no? Pero son adolescentes y hay que escuchar. Eh, Encontrar un contexto adecuado para hablar de lo que se quiere con la persona indicada. No anden haciendo panchos por todos lados, entre pareja, entre ustedes, si se pelean, si sean mesurados, se encuentren el lugar, encuentren el momento. Si quieren para deschongarse, pero todo lo que ellos vean y oigan lo van a aprender y lo van a hacer y lo van a repetir. Y ahí es a donde van a caer, ¿no? En esas parejas, en esos trabajos. Eh, Sería bueno poder utilizar lo siguiente. Te propongo que hablemos mañana en la casa cuando estemos más tranquilos. Expresar sin miedo lo que se quiere. Me gustaría que platiquemos mañana. Uh-huh. Saber escuchar entonces significa mirar directamente a los ojos a la otra persona, poner atención en el comentario, tener un control del lenguaje corporal acorde al comentario, hacer preguntas relacionadas con el tema de plática, dar nuestro punto de vista, seguir el tema de conversación con la otra persona que nos está compartiendo. Y estar, yo pienso que también tenemos que hablar de escucha activa, estar presentes con ellos. Entonces, si ustedes lo utilizan, esta habilidad de escucha les va a permitir mostrarse interesados con sus hijos, aprender de sus experiencias y sus conocimientos. Si lo hacen, es posible que abran canales de comunicación y que cuando no hay estos canales de comunicación son la puertita pequeña que se empieza a abrir para cualquier tipo de enfermedad mental que ustedes me puedan describir. Y si no lo hacen, si no lo aplican, es muy probable que el hijo evite querer hablar con nosotros, que busque, yo siempre les digo a los chavos, o sea, uno se corta, es una enfermedad que se vive en soledad y ya nada más cuando te animas a hablarlos porque hay alguien más que se corta y entonces ahí están los dos, un ciego con otro, ¿y a dónde van a ir a parar? Necesitan una ayuda, necesitan a alguien o un profesionista del área de la salud mental o alguien que los escuche. Uh-huh. Si no se abren estos canales de comunicación, se puede deteriorar la relación y un distanciamiento. Y esto siempre, desde que están en tu vientre. En el caso de las mamás y los papás también, háblenles, escúchenlos y abran estos canales de comunicación. Den reconocimientos. Esta estrategia consiste en expresar el agrado respecto a las cualidades de alguien. Y para hacerlo, pueden hacer lo siguiente.
Mencionar el reconocimiento en términos de sus propios sentimientos. Hay que decir el cumplido como algo específico que la persona hizo o que nuestro hijo hizo. Entonces, por ejemplo, muy buen control de tu enojo, lograste escuchar su crítica sin contestar y comprometerte a tener ordenada tu ropa. Ajá. Bueno, somos de repente muy expresivos los papás, ¿no? Mi rey, mi reina, mi vida, mi príncipe azul. Yo creo que ahí también vamos solitos los papás. Compartir sentimientos es otra estrategia y esta consiste en expresar sentimientos positivos y negativos respecto a la valoración que uno mismo hace de las situaciones. Entonces, para expresar estos sentimientos, aprendan a expresarlos, debemos mencionar la razón por la cual te sientes de esta forma. Entonces, por ejemplo, me siento muy contento porque pude pagar mis deudas. Me siento muy triste, tuve una discusión con mi pareja, estoy preocupado, tengo mucho trabajo y no sé si podré sacarlo todo. En lugar de, váyanse, que se quiten, que no entienden que estoy mal, porque nadie me deja. Olvídalo. Con eso, además, ya subiste el cortisol, el estrés, la ansiedad, el sentimiento de soledad, los pensamientos intrusivos en tu hijo y vamos a tener un relajo. Y quiero, además de compartirles esas estrategias, esta carta, que con esta es con la que comienzo a cerrar, se llama Carta de un hijo a su padre y es la siguiente, dice, no me des todo lo que te pida, a veces solo pido para ver hasta cuánto puedo tomar, no des siempre órdenes, si en vez de órdenes a veces me pides las cosas, yo lo haría más rápido y con más gusto, no cambies de opinión tan a menudo sobre lo que debo de hacer, decídete y mantén esa decisión, cumple las promesas buenas o malas, si me prometes un premio dámelo, pero también si es un castigo, no me compares con nadie, especialmente con mis hermanos, si tú me haces lucir mejor que los demás, alguien va a sufrir y si me haces lucir peor que los demás, seré yo quien sufra. No me grites, te respeto menos cuando lo haces y me enseñas a gritar también a mí. Y yo no quiero hacerlo. Déjame valerme por mí mismo. Si tú haces todo por mí, yo nunca podré aprender. No digas mentiras delante de mí ni me pidas que las diga por ti. Cuando yo haga algo malo, perdón, es que tengo acá cosas que no me dejan ver. Cuando yo haga algo malo, no me exijas que te diga por qué lo hice, a veces ni yo mismo lo sé. Cuando estés equivocado en algo, admítelo, crecerá la opinión que yo tengo de ti, me enseñarás a admitir mis equivocaciones también, trátame con la misma amabilidad y cordialidad con la que tratas a tus amigos, pues el hecho de que seamos familiares no quiere decir que que no podamos ser amigos. A mí me queda claro eso de amigo y papá y no son nuestros amigos, son nuestros hijos. O sea, no es como un igual de, ¿no? De, ¡uy! Porque con un amigo uno se porta distinto. Cuando te cuente un problema mío, no me digas, no tengo tiempo para boberías o eso no tiene importancia. Trata de comprenderme y ayudarme, quiéreme y dímelo. A mí me gusta oírtelo decir, aunque tú no creas necesario decírmelo. No me digas que hago una cosa que tú no haces, yo aprenderé y haré siempre lo que tú hagas, aunque no lo digas, pero nunca haré lo que tú digas y no hagas. Con respeto y amor, tu hijo. Este lo tomé de Margarita Nieto, es un libro que se llama ¿Por qué hay niños que no aprenden? Dificultades de aprendizaje y su por qué. Margarita Nieto y el autor es desconocido. Entonces, con esto estoy concluyendo la charla. Vamos al espacio, digo, no es que terminemos, pero estamos bien con los tiempos, pienso. Vamos a abrir un espacio de dudas. Por favor, coméntenme, papás, si tienen alguna pregunta, alguna duda. Ay, qué padre, ya vi que entraron bastantes papás. Bienvenidos, ¿eh? No había yo podido, nada más le daba yo clic, 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 pero ya vi que somos varios. Bienvenidos. Por favor, ¿algún comentario, alguna duda, algo que quieran compartir de lo que se están llevando, de lo que están aprendiendo? Pueden abrir micrófono, ¿eh? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas Mi tardes. nombre es Violeta. Pues la verdad yo le agradezco la conferencia que nos ha compartido, porque la verdad sí es muy útil para nosotros los padres, porque muchos estamos pasando por esas situaciones, ya que tenemos niños yo tengo un niño de 9 años y un niño de 12 años, y son cosas que de verdad
son muy difíciles ahorita en la actualidad para nosotros los padres, porque todo lo que vimos en la conferencia, la verdad, hay muchas cosas que pues sí nos identificamos, porque nosotros como padres pues no queremos verlos que los niños están creciendo y queremos tratarlos como nuestros niños pequeños, cuando en ocasiones ya nuestros propios, a mí en lo personal, ya mi hijo me dijo, mamá, yo ya estoy grande, el de 12 años, yo ya estoy grande, yo ya sé lo que voy a hacer. Y a veces uno pues dices, levántate porque ya vas a tener clases, haz tus tareas. Nos preocupamos demasiado porque queremos que sean mejores, ¿verdad? Que logren cosas mejores que nosotros, los padres, logramos, que sean mejores que nosotros. Y yo creo que quizás estamos mal porque ellos deben de tener sus propias vivencias, deben de tener sus propios errores para madurar, para crecer. Y a nosotros, nuestros padres, como padres, nos cuesta mucho dejarlos vivir como ellos, o sea, me refiero a que crezcan, a que maduren, porque todos le queremos hacer todo. O sea, y eso estamos mal los padres de ahora, porque no queremos que ellos sufran lo mismo que nosotros sufrimos en nuestra vida, ¿verdad? Entonces le queremos dar todo y estamos mal porque hay que dejarlos que aprendan, que se equivoquen y que aprendan de sus errores. Y eso, la verdad, pues yo estuve platicando con una persona que me orientó porque me acerqué a ella para pedir una opinión y me dijo, no, usted deje que ellos son buenos niños, ellos, dice, están bien educados, dice, pero a veces también ellos quieren su propia independencia. Ellos quieren hacer las cosas a su manera. Y ahí es donde nosotros, pues bloqueamos esa independencia que ellos quieren. Entonces, yo creo que esta conferencia, la verdad, me gustó muchísimo porque son etapas en las que nosotros, los padres, estamos pasando. Y la verdad, pues le agradezco mucho habernos compartido estos temas. Y esperemos que seguir con otras conferencias que nos identifiquemos para mejorar y ser mejores padres. Así es, esa es la idea, porque como dice Sabater, ¿no? Irremediablemente van a crecer, ¿no? Y me da mucho gusto escucharla, porque eso que usted dice no es fácil, no es nada fácil. Me acordé de una analogía de adolescencia, adultez, infancia, es un trapecista. Y ya ven que el trapecio donde tiene los columpios en medio que está la tela, es como si los papás estuviéramos viendo cómo está colgado y cae y a ver a qué hora, y nosotros somos como esa malla que tampoco los vamos a dejar que se descalabren, pero sí tenemos que pedirles aprender, ¿no? O sea, estas cosas que decimos, ¿quién va a la escuela, no? Tú o yo, te toca, pero ahí voy a estar, acompañándote. El papá es como la pared que está aquí de, ¡uy! Soy grande, déjame. No, no, es libertad, no libertinaje. Tampoco confundas, ¿no? ¡Uy! Tantito, o sea, yo veo que te vas y ¡pum! Yo soy la pared con la que te vas a topar. O sea, si hay gobierno, ¿no? O sea, no, porque no eres un adulto, porque todavía no tienes la madurez que tiene un adulto como para decir, ahí voy, porque también es como, ellos no miden, ¿no? Ellos saben con qué maestro pueden y no pueden, y tienen un límite. Por ejemplo, con los niños de cuarto yo soy muy clara, los veo como, güey, no, aquí hay un adulto poniendo límites y soy yo, y venimos a aprender. Y es así, pero es complejo porque pues, cuando son nuestros hijos, ¿no? Como dice, hay muchas cosas que nos ganan porque no quisiéramos ver que se descalabran, que se caen, que se rompen, que se sangran, pero tampoco los vamos a dejar morir en el intento, ¿no? Ahí vamos a estar acompañándolos. Muchísimas gracias. Por favor, papás, ¿alguien más? Por favor, señor Jorge, adelante. Gracias, doctora, muy amable. Manifestarle que ha sido muy clara su exposición, con ejemplos que nos motivan y que, como mencionó
la señora que me antecedió en la palabra, pues en esta época y con la situación sanitaria que estamos viviendo, pues es mucho más difícil poder encauzar a nuestros muchachos, a nuestros jóvenes. Y yo quiero agradecerle a usted y a las autoridades de nuestra querida Escuela Preparatoria número 5, que nos permitan participar. Cada mes estaremos pendientes de la programación. Yo le agradezco y quiero preguntarle cuál es el procedimiento para poder ver la grabación, para poder con amplitud tomar notas y la carta a nuestro hijo, que estuvo muy interesante. Todo eso poderlo tener, doctora. Muchas gracias. Claro que sí, fíjense que se van a subir a la página de la prepa. Ya ve que en la página de la prepa está el calendario donde están las ligas para poder ingresar. Ahí mismo Sí. en la página de la prepa, yo creo que ya a partir de la siguiente semana ya empezarán a subir estas dos primeras. La pasada no ya está grabada, está la grabación, pero yo espero que ya la siguiente semana ya estén las primeras conferencias y así vamos a subir todo el ciclo de conferencias para que la puedan repetir, la puedan ver y quienes no la vieron, la vean. Pero sí, por supuesto que... Muchas gracias, doctora. Gracias a usted. Papás, por favor, ¿alguien más que quiera comentar algo? Por favor, adelante. Ya vi que por ahí abrieron micrófono. No. Se abrió sin querer el micrófono. Ok. Bueno, fíjense bien, si no hubiera dudas, entonces, con esto estaríamos concluyendo nuestro segundo ciclo de conferencias. Les agradecemos mucho su tiempo, su disposición. La idea es, insisto, que se lleven estrategias que les permitan implementarlas de inmediato con sus hijos, hacer un esfuerzo por empezarlas a aplicar, que eso a mí me parece que ya estamos empezando por algo bueno, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, papás. ¿Sí? Gracias a usted, Miss Luisa. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuídense mucho, ¿eh? Gracias. Gracias, doctora. Les comparto las grabaciones. Gracias. Muy Por amable. favor, hasta pronto. Hasta luego. Cuídense mucho. Gracias. Bye. Gracias. Bye. Bye.